Amén. Que Dios bendiga y guarde a todos y cada uno de ustedes en este precioso día. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Antes de la lectura de la palabra de Dios, como es costumbre cada domingo, vamos a compartir lo que hacía mucho tiempo no compartíamos, los anuncios, ¿verdad? Estuvimos viviendo un año prácticamente donde la iglesia no tenía actividades fuera del servicio de los domingos, o mejor dicho, fuera de las presentaciones online, que era básicamente lo que hacíamos todas las semanas mientras estuvimos en cuarentena. Pero como yo siempre he dicho, los anuncios representan la vida de la iglesia, ¿no? Y lo que queremos recordarles a ustedes rapidito, a ver, es que, ahí vamos, okay. Pronto, Dios mediante, estaremos anunciando el lugar y la fecha, probablemente principio de julio, o sea, un mes más o menos, para que haya tiempo. Ya tenemos personas en la lista, gloria, eso merece un aplauso al Señor. Ya tenemos personas listadas para bautizarse. Recuerden que en el 2020 no tuvimos bautismos. Así que esto es una evidencia más de cómo Dios nos está ayudando, de cómo el Señor está proveyendo, cambiando las cosas y Dios mediante, en cuestión de semanas vamos a sumergir en las aguas bautismales a un grupo de hermanos. Si usted es creyente y todavía no se ha bautizado, comuníquese con nosotros, póngase en la lista. Y probablemente va a ser en una piscina, en la casa de una familia, aquí en New Jersey. Y si no, pues vamos al lago, como todos los años, y zambullimos allí a los hermanos. Es un tiempo no solamente para los que se bautizan, pero también para nosotros de ir y apoyar a estos hermanos y celebrar este paso de fe que cada creyente debe dar. Así que gloria a Dios por la oportunidad de bautizar a un grupo de personas este año. También, Pastor Escoto está aquí. Después del culto en el gym están los tickets ya tenemos los tickets para la obra de Queen Esther, la reina Esther, en el Sight and Sound Theater en Pensilvania. No voy a pasar mucho tiempo hablando, pero ustedes, los que han ido, conocen el teatro, conocen la calidad de las obras. Los que no han ido, usted debe ir. Y cuando a nosotros no nos pagan comisión por eso, ni nada. La razón por la que lo promovemos y decimos que si usted nunca ha ido a uno de estos viajes, usted necesita ir porque es una bendición. Aquello es algo maravilloso. Cada obra que se presenta allí, nosotros la hemos visto casi todas. Y es un tiempo maravilloso, es un tiempo de coinonía en el autobús. Y el autobús está alquilado. Y si no me equivoco, quedan muy poquitos, 3 boletos. Entre 3 y 2. Si usted quiere ir y usted tiene el tiempo, es junio 23, que es un miércoles, el día completo prácticamente, salimos de aquí a las 7 de la mañana, ya daremos los detalles la semana que viene. El autobús son 2 horas y pico, casi 3 horas de viaje, el tiempo allá, bueno, apúntese si usted no lo ha hecho todavía hay oportunidad de que usted vaya. Recuerde que una de las evidencias de que estamos saliendo de esta crisis es que ya usted no tiene que registrarse para participar de uno de estos servicios. Y déme aprovechar aquí para decir que ya ustedes oyeron la noticia hace un día o dos de que la ciudad de Nueva York y el estado de New Jersey salió del estado de emergencia. Yo creo que eso merece otro aplauso para el Señor. De que ya no hay estado de emergencia, ya no hay que hacer distanciamiento social, ya no hay, hay una serie de regulaciones que se han quitado. Nosotros aquí en el templo, muy pronto, cuando nos reunamos con el liderazgo de Lincoln Park, que siempre hacemos las cosas en coordinación con Lincoln Park y con los líderes de la iglesia, para estar todos en la misma página, ya pronto estaremos quitando las divisiones de los bancos. Ya la iglesia de Lincoln Park está permitiendo que las personas vacunadas no usen mascarillas. Nosotros aquí seguimos con las mascarillas porque no queremos crear confusión de que si tú estás vacunado o no estás vacunado. Si usted no se ha vacunado,
nosotros recomendamos que usted se vacune. Lo hace por usted y lo hace por los demás. Y prácticamente hemos tenido noticias muy alentadoras, récords en bajos en infecciones. Hubo, creo que un día que no hubo ninguna muerte por COVID, ni en Nueva York ni en New Jersey. So, gloria a Dios por la manera en que estamos saliendo de esta crisis. Así que yo visualizo que en 2 o 3 semanas estaremos celebrando servicios de manera normal. Ahora bien, necesitamos la oración de ustedes, necesitamos la colaboración de ustedes, necesitamos el apoyo de ustedes para retornar a esa normalidad. Tenemos que reiniciar la escuela dominical con los niños pronto, el Ministerio de Jóvenes, que necesitamos mucha ayuda en ese sentido. Probablemente el tiempo de la escuela dominical para adultos, que dirigía el pastor Escoto, que también volverá pronto. Y cuando decidamos ya comenzar con esos ministerios, vamos a tener que reestructurar el horario. Estoy tomándome tiempo para explicar todo esto porque es importante. La razón por la que tenemos un servicio a las 9 y otro a las 11:30 es porque en el medio necesitamos espacio para desinfectar el lugar. Pronto ya eso no va a ser necesario. Y si tenemos la escuela dominical y el discipulado y todo eso, vamos a tener que hacer otro cambio en el horario. Seguiremos comenzando el primer servicio a las 9:30, pero el próximo probablemente va a ser un poco más temprano para tener en el medio la escuela dominical y el discipulado cristiano. Así que buenas noticias al final del día, ¿no? La iglesia volviendo a la normalidad, volviendo a los ministerios. Los adultos solteros se reúnen, los ministerios de la tercera edad, los jóvenes, los niños, el ministerio de damas. Pronto vamos a anunciar ya para julio, si Dios mediante, el primer garage event, que no lo tuvimos tampoco el año pasado, ¿se acuerdan? Dios mediante, si usted tiene cosas buenas en su casa que se le pueda donar a alguien, no traiga basura ni disparate. Puede traerlo todavía, tenemos muchas cosas aquí que vamos a estar sacando y vamos a tener ese garage event que hemos tenido casi todos los años, donde se les regala a la gente las cosas, se les predica el evangelio y cada año un grupo de personas recibe a Cristo como Salvador personal en ese evento. Así que gloria a Dios por todas estas buenas noticias que nos están llegando. Amén. ¿Me falta algún anuncio? Bueno, ya eso pasó porque ya la primera dosis se dio. Hay lugares para vacunarse. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios hoy y por última vez en el servicio y vamos a leer la escritura que se encuentra en Jeremías 33, 1 al 16. El último anuncio que se me olvidó es que, ¿ustedes se acuerdan que yo estaba haciendo la historia mía de la gordura y del bajar de peso y subir de peso? Bueno, ayer fuimos a un cumpleaños en la casa de una familia. Me comí yo ahí una cotillita, un maicito, un pedacito de salchicha, un hamburger, una ensaladita, y hoy amanecí con 4 libras de más. 4 libras. Entonces yo llegaba, los hermanos llegaban, y gente que hacía mucho que no veíamos, y lo primero que me decía, pastor, ¿y esa barriguita? Y yo, ajá, entonces, la gente sí es chismosa, ¿verdad? Porque tanto tiempo que no ven a uno, lo primero que se fijan es que ¿y esa barriguita, pastor? Digo, bueno, alguna gente se deja el pelo, otros se deja la barba, yo me estoy dejando la barriga. Yo creo que es porque esa teoría mía de que aquí todo engorda, porque no puedes. Anyway, leemos la palabra de Dios en Jeremías capítulo 33, en los versículos 1 al 16, donde dice así la palabra de Dios. La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando aún se hallaba preso en el patio de la guardia, recuerde eso. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Amén. Ese es uno de los probablemente versículos más citados y conocidos en la Biblia. La Reina Valera dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y como decimos siempre, ¿verdad, pastores Cotos? Si nos quedamos en ese versículo, podemos irnos para la casa hoy. Clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Porque así dice el Señor Dios de Israel.
acerca de las casas de esta ciudad y de los palacios de los reyes de Judá, que van a ser derribados para levantar defensas contra la espada y contra las rampas de asalto. Los babilonios vienen para atacar la ciudad y llenarla de cadáveres. En mi ira y furor he ocultado mi rostro de esta ciudad, la heriré de muerte a causa de todas sus maldades. Sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Recuerda ese versículo. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Le perdonaré todos sus pecados, todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí motivo de gozo y de alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. Se enterarán de todo el bien que yo le hago y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo le ofrezco. ¿Quién no quiere temblar y temer por toda la paz y el bienestar que Dios ofrece? Así dice el Señor. Ustedes dicen que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están desoladas y sin gente, como estaba Nueva York y New Jersey hace poco, ni animales, se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría, el canto del novio y de la novia y la voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracias y cantan. Dan gracias al Señor Todopoderoso porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como el principio. Así dice el Señor Todopoderoso. En este lugar que está en ruinas, sin gente ni animales, y en todas sus ciudades, de nuevo habrá pastos en donde los pastores harán descansar a sus rebaños. En las ciudades de la región montañosa, de la llanura y del Negev, en el territorio de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, las ovejas volverán a ser contadas por los pastores, dice el Señor. Llegarán días, the days are coming, dice la King James. Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo. Está hablando de Jesucristo. Y él predicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura y será llamado así: el Señor es nuestra justicia. Pueden tomar asiento, palabra de Dios. Hemos titulado el mensaje de hoy El poder de la esperanza. Cuando hicimos el anuncio en Facebook, pusimos una frase que creo que es del doctor Jeremiah, que dice: los seres humanos pueden sobrevivir 40 días sin comer. Los seres humanos pueden sobrevivir 4 días sin agua. Los seres humanos pueden sobrevivir 4 minutos sin aire. Pero ninguno de nosotros puede vivir 4 segundos sin esperanza. La esperanza, mis queridísimos hermanos, ha sido probada por ratas de laboratorio en el Canadá, como decía un amigo mío. Ha sido probada por los científicos, por los que estudian las neuronas, el comportamiento humano, de que la esperanza produce en los seres humanos elementos de bienestar que lo ayudan incluso a la preservación del individuo. Ustedes recuerdan que yo les hice una historia de un estudio que se realizó, que se llevó a cabo
en un laboratorio con ratas. Siempre las pruebas ratas son las que sirven de conejillos de India para los experimentos. Y en este estudio en particular se tomaba un grupo de ratas, se tiraban en un contenedor de agua para que se ahogaran y ellas empezaban a patalear, pero cuando ya estaban a punto de ahogarse venían los científicos y las sacaban. Y después al otro día, pobres ratas, volvían y repetían el experimento, las tiraban en un contenedor de agua, las ratas comenzaban a patalear y cuando estaban a punto de ahogarse, ellos las sacaban. Lo primero que sucedió, como ustedes que son inteligentes se dan cuenta, es que las ratas aprendieron que cuando ellas estaban a punto de ahogarse, alguien venía y las rescataba. ¿Me están siguiendo? En el último experimento pusieron a un grupo de ratas que no habían sido tratadas como las primeras y a estas que ya habían sido entrenadas de esta manera y la tiraron a las dos en el agua. El primer grupo de ratas se ahogó en cuestión de segundos, pero el segundo grupo, el que participó del experimento, pataleó y pataleó y pataleó hasta que los científicos fueron y las rescataron. ¿Entendieron el mensaje? Este grupo de ratas tenía esperanza. Ellas sabían que si aguantaban lo suficiente, si perseveraban, si se aferraban a la idea de que alguien va a venir y nos va a ayudar, les permitió mantenerse vivas por tiempo suficiente hasta que la ayuda llegó. Las primeras no tuvieron ningún tipo de esperanza y murieron rápidamente. Hay una historia verídica también, hay una película basada en esa historia en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes estaban tratando de motivar a los soldados para que salieran a pelear contra los enemigos, porque se estaban produciendo muchas deserciones en el ejército. Imagínense, cuando usted no cree en una causa, se hace muy difícil para usted pelear y dar su vida en favor de esa causa, porque usted no cree en eso. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces muchos soldados alemanes dejaron de creer en la causa. No eran alemanes, eran de la resistencia. Y en la película se ve que es una película de un francotirador, no me acuerdo el nombre. Se ve que hay un general, un militar reuniendo a las tropas y le dice a los oficiales: tenemos que hacer algo para evitar las deserciones, para que los soldados salgan con valor a pelear y den su vida por el país, pero ¿qué podemos hacer? Y uno dijo: bueno, vamos a decir que el que no pelee le vamos a dar un tiro, y el otro que el que no haga lo que tiene que hacer lo vamos a meter preso, y el otro, bueno, vamos a amenazarlo que si no se portan bien, que si no son valientes y si no hacen lo que tienen que hacer, vamos a meter preso a su familia. Y comenzaron a buscar una serie de sugerencias para lograr que estos jóvenes soldados pudieran salir al frente, batallar, entregar sus vidas, hasta que uno, el protagonista de la película, el francotirador, dijo: give them hope, denles esperanza. Y el general que estaba a cargo dijo: háblame más de eso. Le dice: la gente hará cualquier cosa si tiene algo por lo que vivir, si cree que más adelante hay un futuro más promisorio, si cree que más adelante le espera una vida mejor. En vez de amenazarlo con muerte y con cárcel, denles esperanza. Y así lo hicieron y ganaron la guerra. Porque la esperanza, queridísimos hermanos, repito, dicen los expertos, produce en las personas esa capacidad de poder seguir hacia adelante, la capacidad de poder resistir, la capacidad de poder sanarnos. Dicen los estudiosos que cuando se hacen experimentos entre estudiantes que tienen esperanza y estudiantes que no tienen esperanzas, los que no tienen esperanza terminan dejando la universidad, dejando la escuela, dándose a la droga. Los que tienen esperanza terminan graduándose, terminan adquiriendo títulos universitarios, desarrollando mejor vida. Yo también les conté a ustedes en una ocasión la historia verdadera de un hombre rico que lo invitaron a dar una conferencia, una charla a un grupo de estudiantes de high school.
Pero el hombre era rico, pero no era muy elocuente, no sabía hablar mucho. Él se paró frente a los estudiantes, supuestamente para motivarlos y para hablarles, y no encontró qué decir. Le dijo, bueno, mire, yo le voy a decir una cosa, gradúense y yo le pago la universidad. Y se fue. Y dice la historia que el 98% de los estudiantes en una escuela donde ni siquiera la mitad se graduaba, ¿ok? En una escuela donde la mitad de los estudiantes nunca terminaban high school, esa promoción, el 98% se graduó y fue a la universidad. Y la pregunta, ¿por qué? Porque tenían esperanza. Ellos sabían que algo grande y bueno les esperaba si ellos permanecían, si ellos resistían, si ellos seguían hacia adelante, si ellos no se daban por vencidos. Y hermanos, como vamos a ver en el mensaje, porque estamos en la introducción todavía, la esperanza que siempre está proyectada hacia el futuro también nos beneficia en el presente. Cuando se hacen estudios con atletas, con estudiantes, con profesionales, aquellos que saben que mejores tiempos están por delante, pueden vivir una mejor y más fructífera vida. La esperanza tiene poder. Y si hay un pueblo en la tierra, y si hay un grupo de personas en este planeta que podemos aferrarnos a una esperanza firme, es la iglesia del Señor. Si hay un grupo de personas aquí en New Jersey que puede decir, nosotros seguiremos hacia adelante, nosotros sabemos que mejores días están por venir, de que las mejores cosas están por llegar en esta vida y en la otra, ese es el pueblo, la iglesia de Dios. Ustedes, mis queridos hermanos, nosotros, los que hemos confiado en Cristo Jesús y los que le hemos creído a Dios y a sus promesas. Vamos a entrar al mensaje entonces. Estamos en el libro de Jeremías y para los que les gusta llevar anotaciones, estamos más o menos en el año 587 antes de Cristo. La invasión de Nabucodonosor, rey de Babilonia, al reino del norte, a la ciudad de Jerusalén, reino del sur, perdón. Y todo el mundo sabe la historia. El rey Sedequías enfrenta a las tropas babilónicas y él cree que va a poder vencerlos y los babilonios vienen y crean un estado de sitio terrible. Todo eso, toda esa historia, ustedes la pueden encontrar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 25. Pero Sedequías tenía un grupo de falsos profetas que le decían, Señor, usted va a vencer, Dios está con nosotros, no se preocupe que todo va a salir bien. Y cuando le preguntaban a Jeremías, Jeremías decía, the game is over. La ciudad va a ser tomada, los babilonios la van a destruir. Y por supuesto, a Sedequías le daba toda la cuerda, como decimos nosotros en mi país, cada vez que Jeremías hablaba, y lo mandó a meter preso a un calabozo, porque era el único de los profetas que no le decía al rey lo que el rey quería escuchar. Pero vamos en vez de el año 587, vamos para atrás, al 627. Recuérdense que cuando estamos en el Antiguo Testamento los números van bajando. 40 años atrás, Dios le habló al profeta y le dijo, antes de que te formaras en el vientre, yo te he elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado y te había nombrado como profeta a las naciones. Jeremías estaba claro en el llamado que Dios le había hecho cuando él era un adolescente, cuando él era un high school student, 40 años atrás. 40 años después, él se encuentra en esta situación. Se encuentra en un calabozo, se encuentra preso, se encuentra en circunstancias terribles, pasando probablemente hambre, probablemente recibiendo golpes. Hermanos, como hemos dicho tantas veces, en una condición que, gracias a Dios, usted y yo probablemente nunca nos vamos a encontrar. ¿Ok? Y digo esto porque nosotros a veces somos muy quejones. Yo soy el primero, que me duele un dedito y ¡ay, me duele el dedo! Y Señor, ¿por qué tú permites que me duele? Nosotros a veces nos quejamos por cualquier cosa, ¿no es cierto? Que
que no pude comprarme la camisa que yo quería. O sea, me duele o sea, nosotros a veces nos quejamos delante del Señor y de la vida por disparate, por boberías, cuando hay hombres y mujeres de Dios que pasaron por circunstancias que usted y yo, con la ayuda del Señor, jamás pasaremos, que fueron terribles. Y en medio de toda esa desesperanza, en medio de toda esa calamidad, los babilonios y Nabucodonosor atacando la ciudad, la cual van a destruir eventualmente. Van a destruir el templo, van a destruir la ciudad. Los muertos, como dijo el Señor, van a estar tirados en la calle. Va a ser una ruina total. Y a pesar de eso, aquí viene el punto importante, a pesar de todo lo triste que usted puede ver en esa historia, a pesar yo me imagino, ¿qué estarían pensando aquellos que vivían en la ciudad y que habían creído y confiado en el Señor al ver al enemigo atacando, destruyendo la ciudad, matando al rey, el profeta de Dios encarcelado, el hambre? Hay historias terribles, búsquelo ahí, terrible, que no vale la pena ni mencionar desde el púlpito, de cosas terribles que pasan en ese setup, en cuestiones de hambre y de muerte y todo eso. Sin embargo, Jeremías 30 al 33 son llamados los capítulos de la esperanza en el libro de Jeremías. Los capítulos de la esperanza, donde la frase principal en la King James dice, better days are coming. Mejores días están por delante. En medio de una de las más grandes crisis que jamás enfrentó el pueblo de Dios, en una de las peores circunstancias en la que se encontró este gran profeta de Dios, a quien él había llamado a ser profeta desde su niñez. Estos capítulos, del 30 al 33, se conocen en la Biblia como el libro de la esperanza. Los capítulos de la esperanza, donde el tema principal, repito, es better days are coming. Los mejores días están por venir. Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué se basa la esperanza del creyente? Pregúnteme, pastor, ¿en qué se basa? Gracias por preguntar, hermano. Nuestra esperanza, queridos hermanos, está basada en la promesa que Dios ha hecho. Miren, cuando los que tienen niños saben que si usted le dice a un hijo suyo, la semana que viene vamos para Disney World, ¿cuántos padres aquí le han hecho una promesa parecida a un hijo suyo? Algunos, ¿verdad? Corríjame si estoy equivocado. ¿Cuántas veces le ha pasado que usted le dice a un hijo suyo, mira, la semana que viene te voy a llevar al parque, o te voy a llevar a Disney World, o la semana que viene te voy a comprar una bicicleta? ¿Cuántas veces ese hijo suyo le ha dicho, yo tengo que verlo para creerlo primero? A mí no me ha pasado nunca. O sea, ni me pasó cuando mis padres me dijeron, o sea, es muy raro que usted, un hijo suyo, usted tiene que ser muy mal papá. Y ese hijo tuvo que haber tenido demasiadas malas experiencias para que él le diga, para Disney World. O sea, cuando ven el día, no, normalmente el hijo brinca de alegría. Normalmente el muchacho cree lo que usted le está diciendo. Inmediatamente él empieza a llamar a todo el mundo y a decirle, mi papá me va a llevar la semana. ¿Por qué? Porque él confía en aquel que hizo la promesa. Porque él sabe que el que promete tiene la capacidad de cumplir, tiene el amor y el deseo suficiente porque tú eres su hijo, quiere darte a ti lo mejor y él no tiene ninguna razón para prometerte algo que no está dispuesto a cumplir. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces tome eso y tradúzcalo al Padre Celestial, al eterno Dios, al amoroso Señor, aquel que dice la Biblia no puede mentir, aquel que no puede negarse a sí mismo, aquel que ni siquiera tiene necesidad de estar ofreciendo nada, pero que es el Padre Celestial, el que nos ha amado. Ayer oía al pastor Noble en una de sus intervenciones diarias decir, no hay nada que tú y yo podamos hacer
para evitar que Dios nos ame como nos ama. No hay nada, querido hermano, amigo que me escucha, que tú puedas hacer. No hay metida de pata ni comportamiento que tú puedas llevar a cabo que haga que Dios te ame menos de lo que Él te ama. El Señor nos ama de una manera maravillosa. Él es nuestro Padre Celestial y es Él el que ha hecho las promesas de las cuales nosotros nos agarramos en el día de hoy. En este pasaje en particular dice, así dice aquel cuyo nombre es el Señor. ¿Y quién es ese? Bueno, el que hizo la tierra, el que la formó, el que la estableció con firmeza. Y claro, puse ahí el versículo, clama a mí y te responderé, porque no hay, o sea, hay pocos versículos en la Biblia tan famosos, tan importantes como este, donde Dios dice, pídeme, que yo te prometo que te voy a contestar. Ven a mí, clama a mí, que yo te voy a responder. Pero ¿quién es el que hace la promesa? El Elohim, Adonai, Yahweh, el Todopoderoso, aquel que hizo la tierra, el que formó la tierra, el que la estableció con firmeza. Yo les he dicho a ustedes en muchas ocasiones, queridos hermanos, que si el pastor viene y le dice a usted que le va a regalar $1.000.000, no duerma inquieto porque probablemente eso no va a pasar. Pero si Bill Gates viene y le dice a usted, bueno, ya Bill Gates pasó de moda, ahora es Elon Musk y el de Amazon, ¿cómo se llama? Sí, los multimillonarios de ahora. Si uno de esos individuos viene a la iglesia y dice, le voy a regalar a ustedes $1.000.000, ¿usted cree que es posible? Porque esa gente tiene cuarto. You know, those people are loaded. Entonces, aquel que puede, aquel que tiene, aquel que ha demostrado en el pasado, porque la esperanza, mis queridos hermanos, en un mensaje que predicamos en una ocasión, está directamente relacionada con la fe. Porque la fe es esa ancla que nos permite a nosotros estar firmes, basada en las experiencias del pasado. Y la esperanza, entonces, en combinación con la fe, nos da fuerza para el futuro. La fe casi siempre tiene un contexto del pasado y el presente, y la esperanza tiene siempre un contexto hacia el futuro. Porque cuando hablamos de esperanza no podemos hablar del presente, porque lo que está en el presente no necesita esperanza. Cada vez que hablamos de esperanza estamos hablando de lo que viene, ya sea mañana, ya sea el mes que viene, ya sea el año que viene o ya sea en la eternidad. Pero para mañana, para el mes que viene, para el año que viene y para la eternidad, nosotros podemos tener esperanza. En el Nuevo Testamento, Pablo va a decir en Tito, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, subraya ahí la palabra, que Dios no miente, ya la había prometido antes de la creación. Otra vez, nosotros no tenemos esperanza en la esperanza, nosotros no tenemos esperanza en el destino, nosotros no tenemos esperanza en las circunstancias. Nosotros no tenemos ni siquiera esperanza en la cuña que tenemos, el tío o el amigo que nos puede. Nuestra esperanza está en Dios. Nuestra esperanza está basada en una promesa, la cual Él hizo antes de la fundación del mundo, la cual Él ha cumplido en cada ocasión, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede mentir. El Señor es fiel. El Señor es fiel. Y en una de las intervenciones que tenemos los viernes en el tiempo de oración, hablábamos de ese salmo donde se menciona más de 10 veces la idea de que Dios es fiel. Usted y yo podremos dejar de ser fieles en algún momento, pero Dios siempre va a ser fiel. Dios siempre va a cumplir su promesa. Y porque Dios cumple sus promesas, nosotros podemos tener esperanza. Número 2, ya lo dijimos, la esperanza anticipa un mejor mañana. Estemos claros en eso, ¿verdad? Cuando hablamos de esperanza no podemos hablar del pasado, porque ya lo pasado, como dijo José, ya lo pasado no me interesa. La fe en el presente
nos apoya y nos fortalece porque está basada en las experiencias del pasado. Si Dios lo hizo en el pasado, Él lo puede volver a hacer. Si nosotros tenemos fe es porque hemos visto la mano de Dios cumplir y llevar a cabo aquellas cosas que Él prometió. Entonces la esperanza nos da aliento para el futuro. Y repito, ese futuro puede ser mañana mismo, literalmente, lunes, o puede ser julio, el mes que viene, o puede ser 2022, el año que viene, o puede ser la esperanza para la eternidad. Y yo quiero detenerme porque aquí es donde está el jugo de este mensaje, por lo menos para mí, cuando leía la palabra de Dios. Fíjense, Dios, recuerden las circunstancias, estamos viviendo. El hombre que escribe está en un calabozo, está preso, está desautorizado como profeta, ha sido llevado a un lado, marginalizado, ha sido probablemente abusado físicamente, está en circunstancias terribles. El pueblo, rodeado por el enemigo, a punto de ser destruido, el juicio de Dios por haber el pueblo pecado contra el Señor, por haber cometido adulterio espiritual. Esa es la circunstancia que rodea todos estos eventos. Por haberse apartado el pueblo de Dios, Dios permite que el juicio llegue hasta ellos. Y en medio de esa nube gris, en medio de ese terrible momento que el pueblo vivía, vamos a escuchar las palabras de esperanza que anticipan un mejor mañana. Dios va a decir en los versículos 10 y 11, así dice el Señor, ustedes dicen que este lugar está en ruinas y yo no puedo dejar de hacer una comparación entre los días oscuros que nosotros vivimos durante la pandemia, los días de dolor, los días de desesperanza, los días donde, vamos a ser honestos, muchas veces nosotros no sabíamos si íbamos a estar vivos el año siguiente, si no nos íbamos a enfermar, si íbamos a tener trabajo, si el mundo iba a volver a ser el mismo. ¿No es cierto? No es cierto que hubieron noches y días donde uno se cuestionó si saldríamos o no de esta. Y estamos ya al final del túnel donde la luz se ve, pero cuando estábamos en medio de la oscuridad, era difícil escuchar palabras como estas. Ustedes que dicen que no hay gente, que no hay animales, que la ciudad, que tú ibas a Nueva York y aquello era increíble, se veía Times Square vacío, que están desoladas y sin gente, se oirá de nuevo, dice el Señor, el grito de alegría, el canto del novio y de la novia. Las bodas son siempre un motivo de celebración y de gozo. La voz de los que traen a la casa del Señor las ofrendas en acción de gracias y cantan. Den gracias al Señor Todopoderoso porque el Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Su amor es para siempre. Y aquí viene la frase que queremos apuntar. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como al principio. Y eso es una promesa que no solamente tiene que ver con la restauración del pueblo de Israel, que es el contexto histórico, donde Dios promete que aquello pasaría, Israel volvería a ser lo que es. No solamente es una promesa para la eternidad, pero a mí me gusta creer que también en el presente, porque recuerde, la esperanza no solamente nos permite mirar hacia el futuro, pero la esperanza nos fortalece para el presente. Nos da la capacidad, las herramientas, crea en nosotros las condiciones para poder mantenernos en el camino hasta que se cumpla la promesa. Las cosas, mis queridos hermanos, volverán a la normalidad. Y cuando hablamos de la normalidad, no tiene que ser la misma normalidad de antes, porque vamos a ser honestos, muchas de las cosas normales de antes no eran buenas. Para muchos de nosotros, la bendición va a ser que no volvamos a lo que estábamos antes. La bendición para la iglesia puede ser que no vuelva a donde estaba antes, sino que vuelva a un lugar mejor o se ubique en un lugar mejor. A lo mejor Dios cambió todo esto porque solamente Él sabe, para poder sacarnos a nosotros de un lugar que parecía bueno para llevarnos a un lugar que es mejor. Y ahí
En ese mismo pasaje hay una cantidad de versículos que en este punto yo quisiera mencionar. El Señor va a decir en el versículo 6, les daré salud. Versículo 6, los curaré. ¿Cuántos creen que Dios cura y sana en el día de hoy? Sabemos que hay personas que han muerto por la pandemia. Sabemos que hay personas que enferman. Ese es el destino de todos los seres humanos. Pero Dios puede dar salud y Dios puede curar. Esa fue la promesa que Él le hizo al pueblo en aquella época. Los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Aquí hay una serie de versículos que cada uno de ellos pudiera ser un mensaje, un sermón aparte. No tenemos tiempo para eso hoy. Dios promete abundante paz y abundante seguridad. Y recuerde lo que hemos dicho. No hay caja fuerte, no hay ejército, no hay nada que pueda darnos a nosotros seguridad si no estamos en el Señor. Pero cuando estamos en el Señor no tenemos que temer nada. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cambiaré, versículo 7, la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. Versículo 10, ustedes ya lo leímos, ustedes dicen que aquí hay ruinas y todo esto, yo cambiaré la suerte de este país. Y versículo 14, para los que les gusta subrayar su Biblia, llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de la bendición que hice al pueblo de Israel. Y eso nos lleva a nosotros al punto número 3. Pero antes recordemos lo que dice la Biblia en Salmos capítulo 30, versículo 4. Canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. La parte que nos importa, si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Hermanos, la noche no durará para siempre. La pandemia no durará para siempre. El malestar, el dolor no durará para siempre. La tristeza no durará para siempre. Dios promete que la mañana viene y la mañana está cerca. Y eso nos lleva, dije, al punto número 3, porque la esperanza nuestra está basada en una persona. Está basada primero en la promesa de Dios, es promesa para el presente y el futuro, pero lo que quiero señalar aquí es que cuando el versículo 15 habla de la venida del Mesías, porque eso es lo que presenta allí, en aquellos días, en aquel tiempo, haré que brote de David, Jesús, un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. Lo que yo quiero terminar con esto, porque tenemos Santa Cena, es, hermanos, vamos a ser claros. Yo no estoy diciendo que todos los sueños suyos se van a cumplir, que todo lo que usted desea Dios se lo va a dar, que usted nunca se va a enfermar, que si se enferma Dios lo va a sanar, porque yo sería un falso profeta si profetizo eso. Lo que yo puedo decirle a usted esta mañana es que la más grande, la más extraordinaria, la más importante promesa de Dios ya se cumplió en Cristo Jesús. Y el que está en Cristo y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y si usted está en Cristo, aparte de que nueva criatura es y de que todas las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas, en Cristo están reunidas todas las promesas de Dios. Y Dios ya cumplió su promesa porque 2000 años atrás el Mesías vino, nació en Belén, tuvo una vida justa, fue el justo ante Dios, murió en la cruz por nosotros. Y la justicia de Él, dice Romanos, es transferida a nosotros para que también nosotros seamos justos delante de Dios. Por lo tanto, si en esta vida usted no recibe nada, pero usted recibió a Cristo, lo recibió todo. Váyase tranquilo para su casa.